Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de la materia de salud pública y epidemiología. Nos encontramos actualmente cursando lo que es la maestría de Administración de Servicios de la Salud de la Universidad de las Américas, Puebla. María Fernanda Reyes Arcega, su servidora, mi compañera Cintia Garduño Rubí y mi compañero Ángel Gordillo García, vamos a desarrollar lo que es el proyecto final de la materia, el cual es a través del desarrollo de un reporte epidemiológico. Nosotros utilizamos lo que es el uso de sustancias psicoactivas en jóvenes estudiantes de la Universidad de Los Ángeles, Puebla, la UDAP. Este reporte consta de introducción y objetivos, los datos epidemiológicos del uso de sustancias psicoactivas, la metodología que utilizamos para el desarrollo del reporte, los resultados clave que obtuvimos, la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, la edad de inicio de consumo, factores de riesgos asociados al consumo, consecuencias del consumo de las sustancias, el análisis demográfico, género, edad, conclusiones y por último lo que es la evaluación de la estrategia que obtuvimos. Vamos a comenzar con lo que es la introducción y objetivos. El uso de sustancias psicoactivas entre los estudiantes universitarios representa cada vez más un problema de salud pública debido a los efectos negativos que tiene a través de lo que es su salud física, mental y en sus relaciones sociales que forman los estudiantes. El propósito de esta investigación es analizar la frecuencia del consumo de estas sustancias, los factores de riesgos asociados y las repercusiones de estas sustancias en los estudiantes de la Universidad de Los Ángeles de Puebla, enfocándonos principalmente en el consumo de tres principales sustancias, lo que es el alcohol, el tabaco y unas drogas ilícitas, entre las principales el uso de la marihuana. Muy bien, entre los datos epidemiológicos que obtuvimos, tenemos que alrededor de 292 millones de personas usaron drogas en todo el mundo en el 2022, lo que representa un aumento del 20% en los últimos 10 años. El cannabis sigue siendo la droga más consumida en el mundo, con aproximadamente 228 millones de consumidores. Solo una persona de cada 11 reciben tratamiento según la Organización de las Naciones Unidas. La metodología que empleamos para el desarrollo de este reporte es a través de un análisis mediante encuestas aplicadas a estudiantes de la universidad. Se consideran participantes de edades entre 18 y 25 años, géneros diversos y disciplinas académicas variadas, utilizando un diseño de muestreo que asegura la representatividad de la misma muestra. El número de participantes que obtuvimos fue de 10.485 estudiantes universitarios y el grupo objetivo pues son los estudiantes inscritos dentro de la Universidad de Los Ángeles de Puebla. Mi nombre es Cintia Garduño y yo voy a hablar acerca de los resultados clave. Los resultados claves sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. En este estudio proporcionamos datos de prevalencia del consumo de diferentes sustancias como lo es el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, éxtasis y otras drogas entre los estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que el alcohol es el primero que más se consume entre los jóvenes universitarios, predominando un 91% que alguna vez lo han probado, 74% que lo ha probado en el último mes y 37% que en la última semana lo han consumido. El tabaco es la segunda droga que más utilizan los jóvenes universitarios, siendo un 50% que lo ha probado alguna vez, 42% en el último mes y por último 21% en la última semana. De ahí lo sigue la marihuana, que ha habido un incremento estos últimos años con un 36% de alguna vez, y en el último mes y la última semana menos del 10%, así como la cocaína, y el éxtasis es la droga que menos utilizan los jóvenes. Pero ¿qué edad inician a consumirlo? Por ejemplo, a pesar de que la cocaína es el cuarto lugar que menos consumen, es donde más grandes lo consumen. Pero a los 17 es la edad promedio que una persona que llegara a consumir probó la cocaína por primera vez. Después lo sigue la marihuana, que es a los 17 años, el tabaco a los 15 y el alcohol entre más chiquito es cuando más lo vas probando, que fue a los 14.8 promedio de las edades que una persona empezó a consumir el alcohol, un joven. Y bueno, los factores de riesgos asociados, por supuesto,
aparte de todas las enfermedades que pueden provocar estas drogas, hay muchos factores que pueden incrementar el riesgo del consumo, como cuál es el factor familiar, ¿no? Si por ejemplo su familia también lo consume, obviamente es propensa a que más gente, a que ellos lo mismos lo consuman, ¿no? Entonces, al final también sí depende mucho de si tu familia toma o no. Los factores sociales, en grupos de amigos, normalmente en esta edad de adolescencia es donde más empezamos a salir, empezamos a hacer estas convivencias sociales y ahí es donde es más propensa que consumamos el alcohol. Las condiciones académicas, como el estrés y la carga académica, también pueden llegar a ser factores. Sin embargo, no es el factor más predominante, así como lo es el social y el familiar, pero sí las condiciones académicas pueden afectar y también la accesibilidad a las sustancias, ¿no? Por ejemplo, arriba de los 18 años, tú ya puedes consumir alcohol y tabaco libre de, y muchas veces como en las universidades es muchísimo más fácil encontrarte con este tipo de sustancias. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente el consumo de las sustancias psicoactivas tiene múltiples consecuencias, tanto en la parte de la salud física, en el bienestar de los estudiantes, entre otras, ¿no? Pero aquí te nombro algunas de las consecuencias. La primera es problemas de salud mental. El consumo de alcohol y otras drogas están relacionadas con el aumento de trastornos de ansiedad y depresión, y hoy en día la de salud mental es una de las enfermedades más grandes a nivel mundial. También accidentes y lesiones, pues obviamente no estás al 100 cuando estás consumiendo estas drogas, entonces pues tienes un mayor riesgo de tener algún accidente de tráfico, alguna caída o algún otro tipo de lesión porque pues tu cerebro no está al 100, ¿no? Y bajo rendimiento académico, por supuesto, el consumo de sustancias, especialmente el alcohol y algunas drogas recreativas como lo es la marihuana, está vinculado a la disminución en el rendimiento académico y la concentración en los estudios. Entonces, aquí no solo hablamos de todos los accidentes, el bajo rendimiento, el problema de salud mental, obviamente también a la larga el uso de estos consumos puede generarte cáncer de esófago, puede generarte EPOC, puede generarte otras enfermedades que pueden ser tratadas demasiado tarde si no disminuyes el consumo del alcohol. Y bueno, el análisis demográfico también es parte de entender quiénes son los que más consumen, si las hombres y las mujeres y a qué edades. Los hombres normalmente presentan una tasa de consumo más alta que el del alcohol y el tabaco que las mujeres, con un 83% en el último mes frente a un 72% en las mujeres. Y las mujeres, aunque las mujeres tienen una tasa de consumo más bajo, sin embargo, las mujeres también hay un aumento de consumo de marihuana y otras drogas entre ellas, más que nada en las edades más jóvenes. Entonces, a lo mejor no somos tan propensos a consumir tanto tabaco y alcohol, pero no somos cerradas a otras sustancias como lo es la marihuana, la cocaína, el éxtasis y otras drogas. Las edades, los estudiantes de 18 a 22 años son los que muestran la mayor prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol y la marihuana, y el 25% de los estudiantes de entre 18 y 22 años al menos alguna vez han consumido marihuana. Dentro de las conclusiones de nuestro análisis podemos encontrar las diferentes cosas que describiremos a continuación. Uno es la prevalencia alta en el consumo de este tipo de sustancias. El consumo de estas sustancias es alarmantemente alto, ya que dentro de la población estudiada encontramos dos sustancias que se consumen principalmente, el cual es el alcohol y el tabaco. Esto a pesar de las políticas y estrategias que ya están preestablecidas en las diferentes instituciones, encontramos que un gran número de estudiantes aún presentan el consumo ya sea en una ocasión o que lo realizan de manera habitual, el consumo de estas sustancias, como lo es el alcohol y el tabaco, por lo cual es necesario poder implementar nuevas estrategias que disminuyan la incidencia de este consumo de sustancias, así como también el diferente tratamiento que se le pueda dar a los estudiantes para que no solamente no nuevos estudiantes empiecen a consumirla, sino que los que ya lo hacen de manera habitual se pueda disminuir la cantidad de las veces que lo realizan o que retirar por completo ese tipo de adicciones. Otro de los factores que encontramos es la iniciación temprana. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes, de los estudiantes que nos apoyaron en contestar estas encuestas, mencionan en la gran mayoría que su consumo fue dentro de la edad de los 15 a los 16 años en promedio, lo cual es una cifra demasiado alarmante porque
no solamente vamos a tratar de enfocar nuestras estrategias a el nivel universitario, ya que se ha detectado que los pacientes o los estudiantes están iniciando a consumir este tipo de sustancias desde antes de que ingresen al periodo como universitarios. Entonces es necesario enfocar estas estrategias a una edad más temprana para poder llevar a cabo un proceso de prevención de manera adecuada. Desgraciadamente, al iniciar a temprana edad, puede generar mayor riesgo en el desarrollar adicciones y hay problemas de salud que puede traer el consumo de estas sustancias a largo plazo. Hablando de estas estrategias, pues tenemos que establecer estrategias de prevención y de tratamiento al consumo de este tipo de sustancias. Es necesario poder implementar programas de prevención que estén enfocados tanto en la educación como en la sensibilización de los estudiantes, con especial atención en la promoción de la salud, así como alternativas saludables de qué es lo que pueden hacer los estudiantes en lugar de consumir ese tipo de sustancias, cómo manejar el estrés, cómo manejar esos cambios que se presentan al ingresar a la universidad, al estar teniendo a lo mejor dificultades dentro de su desarrollo académico, etcétera. Así como diferentes tipos de tratamientos accesibles para los estudiantes, así como un apoyo continuo y un seguimiento que se les pueda dar. Dentro de estos resultados encontramos que hay un gran impacto dentro del entorno social y el académico en el que se desenvuelven los estudiantes. Es muy importante el círculo social donde se desenvuelven los estudiantes, los tipos de amigos, las actividades que realicen tanto dentro como fuera de las instituciones, así como el entorno académico, cómo es el acompañamiento de los profesores, las cargas de tareas, cómo son los trabajos, cómo son llevadas todas estas actividades, tanto dentro como fuera de la universidad. Por lo tanto, generamos algunas recomendaciones que se pueden hacer. Dentro de la primera de ellas es fomentar la educación sobre los riesgos. Es muy importante las campañas educativas que informen de manera oportuna y eficaz todos los riesgos del consumo de este tipo de sustancias para que los estudiantes se pueda promover un comportamiento más saludable. El segundo es mejorar los accesos a los servicios de salud mental. Es muy importante que tengamos este indicador en cuenta, ya que proveer un apoyo psicológico y emocional a los estudiantes de manera adecuada va a ser muy importante para poder prevenir el consumo de estas sustancias a los pacientes o a los estudiantes que aún no lo hacen y a los pacientes que ya consumieron alguna vez o que lo hacen de manera habitual, poder darles el seguimiento y ese apoyo para que dejen de consumir estas sustancias. El tercero es desarrollar políticas integrales dentro de las instituciones, tanto a nivel universitario como a nivel preparatorio, bachilleratos. Es necesario que se creen diferentes campañas y diferentes estrategias para ayudar a que los estudiantes no lleguen a consumir esas sustancias o los que ya lo hacen, poder evitar que las sigan consumiendo de manera habitual. Dentro de estas soluciones o de estas alternativas, nosotros como equipo hemos propuesto algunas. Una son las campañas antidrogas. A través de estas campañas se va a hacer alusión a la promoción y a la prevención de la salud enfocada en los principales indicadores de consumo de las sustancias. De esta forma se puede dar a conocer a los estudiantes cuáles son los riesgos, los efectos secundarios, las complicaciones que puede llevar el consumir este tipo de sustancias. Se debe hacer mucho énfasis en que cuáles son los principales riesgos que se puede tener al consumirlos, tanto a corto, mediano como largo plazo, y las afectaciones que puede traer a su entorno individual, académico, familiar, etcétera. Dentro de estas campañas y políticas que se deben establecer o sugerimos que se establezcan dentro de las universidades, se encuentran las pruebas de antidoping de manera aleatoria. Es necesario poder implementar este tipo de pruebas de manera aleatoria y de forma periódica para que los estudiantes desde que ingresan a las instituciones sepan que existen este tipo de campañas y que se está haciendo algo para poder prevenir o evitar que ellos lleguen a consumir este tipo de sustancias. Al realizar estas pruebas de manera aleatoria, se va a poder llegar a identificar casos nuevos de los pacientes que no teníamos conocimiento que son consumidores de ese tipo de sustancias y poder brindarles el apoyo necesario para que puedan dejar de consumirlas, así como una orientación que va de la mano con el siguiente punto que sugerimos, que es un seguimiento con un apoyo psicológico. Es esencial que estas dos cosas vayan de la mano. Necesitamos que nuestro equipo, nuestras estrategias estén conformadas por un equipo multidisciplinario en el cual pueden intervenir las diferentes áreas de las instituciones para poder darle al alumno una orientación, un apoyo y un seguimiento adecuado
y poder guiarlo para que pueda dejar de consumir esas sustancias o evitar a que pueda llegar a consumir alguna de ellas. Dentro de esto también existen otras alternativas que pueden hacer como fomentar un mayor número de actividades, ya sea en periodos de exámenes, periodos donde el estudiante se encuentre bajo mucho estrés o en situaciones particulares, regularmente asistir a consultas con apoyo psicológico para que pueda solucionar o pueda guiarnos cómo solucionar de mejor manera este tipo de problemas. Es importante que cada una de las estrategias, así como esas que sugerimos o algunas otras, se lleve de manera constante una evaluación de la estrategia, ya que es esencial realizar un seguimiento y una evaluación continua para medir qué tan efectivas están siendo estas herramientas o estas estrategias que se están implementando y así poder identificar las áreas de mejora y oportunidades y ajustar las estrategias según los cambios que vayamos teniendo tanto en el comportamiento del consumo de los estudiantes, el tipo de sustancias que a lo mejor se están presentando en ese momento, cuáles son los indicadores que están causando que los estudiantes lleguen a consumir ese tipo de sustancia, etcétera. Por último, pero no menos importante, las conclusiones del equipo que tenemos es que este reporte epidemiológico evidencia la alta prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios, resultando la influencia de los factores como la presión social y también esta parte del fácil acceso. Se destaca la necesidad de mitigar sus efectos y además se recomienda mantener una vigilancia epidemiológica continua, ¿no? Para evaluar la efectividad de las intervenciones y promover un entorno universitario más saludable. Por ejemplo, una de las partes de análisis pública es la parte de la promoción de la salud. Entonces, si metemos mucho énfasis, como yo actualmente he visto mucho en las carreteras de vino al fentanilo o a este tipo de sustancias, le metemos más énfasis a no consumir drogas, entender los efectos, qué es lo que puede pasar, probablemente podamos hacer una disminución. Yo soy Cintia Garduño, muchas gracias. Por último, agregamos las referencias del proyecto y agradecemos mucho su tiempo.